finales del siglo XV, cuando ya se había agotado el vigor de la teología y la visión patriarcalista del nacimiento del reino de los hombres ya no satisfacía científicamente, la política se desarrolló como una ciencia, la cual ha configurado una especie de doctrina esotérica en torno del concepto ratio status o razón de Estado. ¿Por qué esotérica? Porque su contenido lo constituyen una serie de secretos o arcana imperii. Esta expresión fue utilizada por Tácito en los Anales para caracterizar la política astuta de Tiberio, que supo deshacerse de sus enemigos sin hacer peligrar su posición como emperador. La obra maestra definitiva sobre los arcanos del poder es De Arcanis Rerum Publicarum, que se puede traducir como de los secretos de la República, de Arnold Klammar o Klammarius. Este humanista alemán comienza su estudio diciendo que toda ciencia tiene sus propios arcanos: la teología, la jurisprudencia, el comercio, la pintura, la estrategia militar y demás. Todas utilizan ciertos ardides, incluso la astucia y el fraude, para alcanzar su fin. En el caso concreto del gobierno de un Estado, siempre es necesario crear la apariencia de libertad a través de instituciones decorativas para que un pueblo se mantenga pacífico. Esto de instituciones decorativas también es una herencia de Maquiavelo, ¿no?, que la menciona así tal cual en El Príncipe y también en su libro sobre los 10 años de Tiberio, ¿no? Además de estos, este arte del simulacro, de la media verdad, de la disimulación, que es la auténtica fuerza propulsora del Estado, tiene pues sus propios secretos, los arcana republicae o los arcanos de la República. Además de estos existen los derechos de soberanía o iura imperii, enunciados desde Bodino como característicos del sumum imperium, principalmente el derecho a legislar y el derecho público de la excepción, que consiste en que este titular puede deponer el jus comune en caso de necesidad y en interés de la existencia estatal y de la seguridad pública. En cuanto a derecho de excepción, es un derecho especial frente al derecho de soberanía normal, que es un jus general o derecho general. Tenemos así una distinción entre los derechos soberanos ordinarios y extraordinarios, distinción que se basa en la idea de que el soberano está sujeto a las reglas del derecho humano general y natural, pero en el caso de la excepción, solo debe respetar el derecho divino. En lo demás, por el contrario, son para él inoperantes todas las barreras jurídicas y éticas. El concepto de soberanía moderno se basó en este doble derecho del gobernante. Sin embargo, lo más propio de la razón de Estado es el caso excepción. Tanto la Constitución norteamericana, una de la democracia, prevé la situación excepcional, cuanto la francesa de 1791, que permitía la instauración del estado de sitio cuando la situación política así lo requería. El constitucionalismo posterior no pudo prescindir de esta figura, y el grueso de los países europeos y americanos siguen aún hoy incluyendo una norma sobre la excepción en sus constituciones. No importando el bando en el que se ubicaron los países del orden entero debido a la división producida por las dos guerras mundiales, sus ejecutivos se arrogaron poderes extraordinarios que no tenían más regulación o límite que la situación completa que tenían que resolver. Además, con el paso del tiempo, la excepción no solo se utilizó en los casos de guerra, sino que se convirtió en una técnica de gobierno cotidiana que servía para resolver todo tipo de problemas graves, fueran estos de corte financiero o de política interna. Ya desde el siglo XIX, la legislación francesa, pero no solo ella, echó mano de los poderes excepcionales para conjurar revueltas internas. O dicho en otras palabras, los poderes excepcionales se separaron de su justificación bélica para dirigirse a la pacificación de sus propios gobernantes. Con motivo de los atentados terroristas del 11 de septiembre, el paradigma de la emergencia se ha convertido en la técnica de gobierno más usual en la mayoría de los países democráticos occidentales. El caso de Estados Unidos es muy sintomático. Oponiendo falsamente la seguridad a los derechos humanos, ha logrado un control sobre su población como jamás lo había tenido en toda su historia. Un control además que tiene previsto la posibilidad de privar a ciertas personas de sus derechos humanos únicamente si se sospecha de su cercanía con el terrorismo. Recordemos que el 26 de octubre de 2001 el Congreso norteamericano aprobó la USA Patriot Act, que autoriza, entre otras cosas, la detención indefinida de los no ciudadanos estadounidenses sospechados de actividad terrorista. Esta acta patriota fue refrendada y ampliada en sus alcances por Barack Obama el 26 de mayo de 2011. Esto ha generado una total discriminación contra los ciudadanos de origen árabe, como lo sabemos. El dilema de seguridad o violación de ciertos derechos humanos a ciertas personas es completamente geopolítico y falaz. Carl Schmitt definió el soberano como aquel que decide sobre el estado de excepción. Esta contigüidad entre el caso excepcional y el sumum imperium estatal parece tener su comprobación exacta en la historia política del siglo XX.
Los poderes excepcionales en tiempos de crisis han determinado al hombre fuerte del Estado, y este ha sido comúnmente el Ejecutivo. Y aún más, el grueso de las constituciones de los actuales estados de derecho, es decir, aquellos en los que se pretende que los gobernantes actúen únicamente con base en las atribuciones y límites que la ley dicta, evitando con esto cualquier toma de decisión basada en su criterio subjetivo, prevén la suspensión de garantías y derechos humanos. Definir la soberanía tomando por base la decisión sobre el estado de excepción echa por tierra la idea de un estado de derecho puro, en el sentido que le da Kelsen en la teoría estatal. De ahí que el pensador austríaco negara por completo la existencia de un soberano en este sentido. No obstante, decidir siempre implica un criterio distinto al de la norma. Juzgar sobre si un evento actualiza o no el supuesto contenido en un precepto legal solo se puede hacer desde una instancia ajena a la norma misma. Aún en los casos normales, es decir, aquellos que están previstos en el orden jurídico corriente, el juicio de valoración nunca puede ser contenido del todo por ninguna norma ni por ningún derecho procesal. En este sentido, parece que la unión entre derecho y excepción es inevitable. Respecto al caso particular de la legislación sobre la declaratoria de un estado excepcional o de suspensión de garantías, hay que decir que esta solo se puede definir en líneas generalísimas, las condiciones para que se actualice el supuesto. Sin embargo, ¿qué es la salud pública, la seguridad nacional, la extrema urgencia y enunciados parecidos que indican las situaciones que justifican la suspensión de la ley? Solo puede ser decidido por alguien o por algunos, en el caso de que la excepción solo pueda ser decretada por el legislativo, como en ciertos países. Esta paradoja la formula de la siguiente forma Schmitt. Sí, el caso excepcional, no descrito en el orden jurídico vigente, puede a lo sumo definirse como un caso de necesidad extrema, de peligro para la existencia del Estado o cosa semejante, pero no describirse de forma concreta. En el caso excepcional, pues, lo que rigen son las necesidades concretas, las cuales, por estar fuera de la normalidad del orden jurídico, no pueden ser tipificables en absoluto. Además, tampoco se puede definir qué es lo que se debe hacer en estos casos, debido a lo mismo. Al tratarse de eventos no predecibles, sino en conceptos generales, como extrema urgencia, perturbación grave de la paz pública, etc., ellos mismos, en su realidad histórica concreta o empírica, serán los que dicten la praxis a seguir. Lo único que puede hacer la Constitución es señalar quién es el que debe decidir sobre la excepción. Pero una vez tomada la decisión, aparece un poder que tiene un fundamento más allá del orden jurídico. Este poder, por principio ilimitado, coincide con la definición de soberanía tradicional, dada desde Godin, la autoridad suprema que no deriva de ninguna otra. Y también coincide con el de dictadura soberana. Klammar, a quien ya he citado, definió el príncipe que hace uso de sus derechos de excepción como tirano legítimo. Parecería, pues, que la auténtica decisión soberana se libera de toda obligación normativa y se vuelve absoluta en el sentido literal de la palabra. En el caso de la excepción, el Estado suspende, con las restricciones que se quieran, el derecho en virtud del derecho de autoconservación. Si bien en el caso normal la decisión del soberano se puede reducir al mínimo, o en los casos normales sí pueden ser previstos, ciertamente, hasta en su realidad empírica o fáctica, en el caso excepcional la norma se destruye por completo. ¿Esto significa que el estado de excepción no puede ser abarcado en forma alguna por el análisis jurídico? Schmitt conviene que no, pues tanto la norma como la decisión permanecen en el marco jurídico. Dice Schmitt, la excepción es lo que no puede subordinarse a la regla, se sustrae de la comprensión general, pero al mismo tiempo revela un elemento formal jurídico específico, la decisión, con total pureza. Es decir, en un sentido no positivista, la decisión soberana, aún para Schmitt, sigue estando en un terreno normativo, aunque no normativo positivo, ¿no? Evidentemente, en un Estado de Derecho absolutamente formalista, positivo o formalista en el sentido kelseniano, toda decisión extralimita el orden jurídico, ¿no? En una concepción estatal que se resuelva por completo en normas, como es el caso del Estado de Derecho de filiación positiva, la excepción es una execrencia que tiene que ser erradicada por completo. La pregunta ahora sería, ¿se puede prescindir del caso excepcional, de la declaratoria del caso de excepción, de, en suma, la decisión personal soberana como fuente constitutiva del Estado y del Derecho? Esta peliaguda cuestión enfrentó a dos de los más grandes pensadores de la ciencia jurídica del siglo XX, Carl Schmitt, del que ya he hablado, y Hans Kelsen.
Este, como ya lo hemos dicho, no dudó en erradicar la visión del soberano como aquel que decide sobre el caso de excepción de su autoridad estatal. El Estado debe constituir una magnitud jurídica pura y vigente en términos normativos, no una realidad cualquiera ni algo concebido aparte y fuera del orden jurídico, sino nada menos que este orden jurídico mismo, ciertamente como unidad. El jurista de Weimar, por su parte, sostuvo que el binomio orden jurídico es falaz, pues las normas son incapaces de establecer orden alguno. Antes bien, ellas presuponen un orden dado, una normalidad para su establecimiento. Quien establece el orden, lo conserva y lo puede suspender, llegado el caso de necesidad, es el soberano por medio de la decisión. El orden es, entonces, una categoría política que existe antes de la constitución de lo jurídico como su condición de posibilidad. Pretender despolitizar el derecho haciendo desaparecer al soberano en el sentido de un alguien que toma una decisión no solo es una ingenuidad, sino un contrasentido. El derecho necesita de la violencia estatal o política que impone el orden en el que las normas tendrían validez, pero igualmente necesita la violencia que conserva este orden, pues de lo contrario, la fuerza normativa sucumbiría ante el seguro advenimiento del desorden social. Parece pues, como ya lo había visto Walter Benjamin, que derecho y violencia soberana tienen una íntima unión. Que dicho sea de paso, si Schmitt considera que la violencia del estado de excepción sí puede ser subsumida en un orden jurídico, Walter Benjamin, como algunos de ustedes ya sabrán, dice todo lo contrario. De hecho, él pretende enunciar esa íntima unión, desactivando tanto el derecho como a la violencia. Y él considera que la violencia no debería ser un fenómeno que se puede subsumir en el derecho, sino que es algo extraño, que es algo violento en el sentido fuerte del término. Las medidas excepcionales se encuentran en la paradójica situación de ser medidas jurídicas que no pueden ser comprendidas plenamente en el campo del derecho. Y el estado de excepción se presenta como el intento de dar forma legal a aquello que no puede tener forma legal, como sostiene Giorgio Agamben. La actual tendencia jurídico-estatal que recorre la mayoría de las constituciones de regular minuciosamente, y entre ellas la mexicana, la Constitución mexicana, la posibilidad de declarar la suspensión de la ley, solo significa el intento de circunscribir con exactitud el caso en el que el derecho se autosuspende. Con toda razón se pregunta Schmitt, ¿de dónde deriva el derecho a esta fuerza de autosuspenderse? ¿Y cómo es lógicamente posible que una norma tenga validez, excepto en el caso concreto que ella es incapaz de abarcar un hecho de manera completa y por lo tanto pide una autosuspensión, ¿no? Es una paradoja irresoluble. Toda teoría de la dictadura constitucional o del estado de excepción previsto en la Constitución permanece presa de este círculo vicioso, por medio del cual las medidas excepcionales que se intentan justificar para la defensa de la Constitución son las mismas que conducen a su ruina. Karl Joachim Friedrich resumió y apuntó hace más de 50 años las tensiones y contradicciones de normar en el orden constitucional su propia posibilidad de suspensión. Y lo cito: no existe ninguna salvaguarda institucional capaz de garantizar que los poderes de emergencia sean efectivamente usados con el objeto de guardar la Constitución. Solo la determinación del propio pueblo a verificar que esos poderes sean utilizados para este objetivo puede asegurar que esto se cumpla. Las disposiciones casi dictatoriales de los sistemas constitucionales modernos, sean estas la ley marcial, el estado de sitio o los poderes de emergencia constitucional, no pueden realizar controles efectivos sobre la concentración de poderes. Hasta ahí, Friedrich. Y el peligro de esto no es menor. En consecuencia, dice también Karl Joachim, todas estas instituciones corren el riesgo de ser transformadas en sistemas totalitarios si se presentan condiciones favorables. En el actual Estado constitucional de derecho, el gobierno aparece como el servidor rigurosamente controlado de la sociedad. Sus actuaciones están meticulosamente medidas y previstas por un sistema de normas cerradas. El Estado ya no aparece como contrapuesto a la sociedad al modo de un poder autónomo, sino que ahora se le considera como idéntico al orden jurídico. A diferencia de otras épocas históricas, el Estado de Derecho no tiene como finalidad su propia gloria o brillo, sino la protección de los derechos y libertades de sus ciudadanos. De estos derechos y libertades se deducen dos principios, el de distribución y el de organización. El primero de ellos se refiere a la diferencia radical que existe entre la libertad de acción propia de los gobernantes y la de los gobernados. Estos últimos, por principio, tienen una libertad negativa. Pueden hacer todo aquello que no les prohíba la ley. El Estado, en cambio, solo puede hacer aquello que le autorice explícitamente la ley. El principio de organización, por su parte, apunta a la necesidad de dividir el poder estatal para que se logre un equilibrio de pesos y contrapesos.
Y una vez dividido, a cada poder, ejecutivo, legislativo y judicial, se le tienen que demarcar claramente su respectiva competencia. Asimismo, los derechos y los deberes de los individuos tienen que estar claramente promulgados y garantizados en las normas, particularmente en la Constitución, a fin de que tengan publicidad y sean conocidos por todos. El principio de organización sirve para poner en práctica el de distribución. De estos dos principios, que son los pilares fundamentales del Estado de Derecho, se puede decir que existen tres elementos esenciales: derechos humanos, constitución y división de poderes. El marco mínimo para la existencia de un Estado constitucional de derecho se conforma por la existencia de ellos. Ahora bien, ¿qué ocurre con estos principios y con los elementos que de ellos se desprenden, particularmente los derechos humanos, en el estado de excepción, cuya posibilidad está paradójicamente prevista en la mayoría de las cartas magnas democráticas odiernas? Esta respuesta se tiene que dar al menos en tres niveles, y con esto concluyo. Primero, respecto a la técnica legislativa, cabe observar que legislar el estado de excepción es una paradoja irresoluble. La Constitución no puede prever su propia suspensión. Una norma que se autosuspende es, a nuestro modo de ver, una contradicción en términos. Por otra parte, pese a todas las restricciones que puedan ponerse a la declaratoria de suspensión de derechos, nunca se puede prever cómo ha de actuarse en la situación concreta. O dicho más claramente, tratándose de la excepción, la norma solo puede mencionar las condiciones en las que ésta se puede dar, pero no puede, porque sería absurdo y además imposible, legislar sobre qué ha de hacerse y cómo habrá que actuar en situaciones de emergencia. A lo más puede indicar los derechos que se pueden violar o los derechos que no se pueden violar. Pero en el espacio y en los ámbitos en donde al soberano se le permite actuar fuera de la ley, no hay forma de constreñir su comportamiento, precisamente porque ya se encuentra más allá de la ley. Una última observación en este nivel. La norma que se refiere a la excepción no puede pretender mantener, una vez que se han cumplido los supuestos en que ella se puede dar, el equilibrio de los poderes soberanos, ejecutivo, legislativo y judicial. Puede determinar, sí, quién es la autoridad competente, pero cualquier intento de contrapesar el poder del que, en el caso de emergencia, es el soberano, por ejemplo el ejecutivo, con restricciones de los otros poderes, resulta una ingenuidad o un simulacro de seguridad jurídica. En circunstancias que ponen en peligro una nación, se tienen que tomar necesariamente decisiones rápidas que no tengan ningún impedimento, salvo los derechos humanos que no se pueden, salvo aquellos derechos humanos que no se pueden violar según la Constitución, que otros sí se pueden violar. De lo contrario, la declaratoria de emergencia perdería su sentido. Así, la mayoría de los artículos que prevén la excepción otorgan poderes extraordinarios legislativos al Ejecutivo o viceversa, quien determinará por medio de decretos ley las normas que regirán o dejarán de regir en la emergencia. Es decir, en la emergencia el Ejecutivo se arroga la facultad de legislar, aunque sea por medio de decretos ley. Entonces, un tipo de confusión entre las funciones estatales de cada uno de los poderes, ¿no? Segundo, esta respuesta se refiere a las premisas esenciales del Estado de Derecho constitucional. Una vez que se ha declarado el estado de excepción, tanto el principio de distribución como el principio de organización se ven conculcados. En lo que respecta al primero, las premisas de la libertad se intercambian casi por completo. Ahora el Estado es el que tiene, por principio, una libertad ilimitada, mientras que el ciudadano es el que tiene fuertes restricciones a sus libertades, sobre todo las civiles y políticas, propiedad, libertad de expresión, libertad de tránsito, etc. De forma consecuente, el principio de organización se flexibiliza, y ahora el soberano es el que limita por medio de sus acciones anómicas y de sus decretos de emergencia cómo han de comportarse los ciudadanos. O dicho de otra forma, ahora el que determina la ley que se ha de aplicar es el soberano por medio de sus decretos. Una vez que estos dos principios se han visto fuertemente afectados, los tres elementos torales que se desprenden de ellos se ven del todo cuestionados: los derechos humanos, la división de poderes y el principio de legalidad. Los primeros se ven suspendidos en parte. Los poderes se hacen indiscernibles entre sí, pues el soberano en la excepción se arroga en mayor o menor medida facultades de los otros poderes, quedando la supuesta división suspendida. Sí, como hemos sostenido, la declaratoria de excepción significa esencialmente la suspensión del orden jurídico en todo o en parte, y además, en estas circunstancias se otorgan poderes legislativos amplios a quien en la situación normal no los tiene. Hablar del principio de legalidad en sentido estricto es imposible, como lo hace lógicamente nuestra Constitución en el artículo 29. Tercero, en este nivel la respuesta se refiere a los efectos imprevistos que puede acarrear un estado de excepción. El más radical de ellos, acabar con el propio Estado de Derecho constitucional que lo hizo posible. Recordemos la cita de Friedrich que arriba transcribimos:
Una vez que se han transgredido la mayoría de los límites que la propia Constitución consagra y protege, amparado en la Constitución misma, no existe ninguna salvaguarda, dice Friedrich, institucional capaz de garantizar que los poderes de emergencia sean efectivamente usados con el objeto de guardar la Constitución. En consecuencia, todas estas instituciones corren el riesgo de ser transformadas en sistemas totalitarios si se presentan condiciones favorables. Hasta ahí la cita. La violencia jurídica generada por esta moderna razón de Estado, al abrir la posibilidad de violar ciertos derechos humanos, tiende a tolerar o hasta justificar la privación de otros tan fundamentales como la vida. Basta pensar en la expresión víctimas colaterales, que encierra una justificación excepcional, estamos en guerra o lucha, de la muerte de inocentes o de culpables. A la vista de estas respuestas, es urgente preguntarse: ¿puede, como quería sensatamente Kelsen, prescindirse por completo del estado de excepción? En la coyuntura histórica mundial en la que nos encontramos, en la que las guerras internas y externas siguen siendo moneda corriente, en la que las tendencias racistas o xenófobas, que son en el fondo la misma cosa, están de nuevo floreciendo, en la que la llamada guerra de civilizaciones vuelve a ser una amenaza real y las crisis económicas galopan bravías y sin escrúpulos por todo el orbe, parece que, lamentablemente, no. ¿Qué nos queda? A mi modo de ver, la fuerza social organizada para impedir que los estados declaren fácilmente estados de excepción, la participación democrática real a través de movimientos políticos. Es importante para hacer, por lo menos, que estas situaciones sean solo excepcionales y jamás se conviertan en la regla general. Muchas gracias. La más peculiar y propia de la del 17 es el artículo 27 constitucional, que entra en el primer capítulo y que es el que rige a la propiedad de la tierra. Pero respetó hasta con el mismo numeral, el artículo 29, aquel que cierra el capítulo y que por lo tanto sienta las bases para ver en qué condiciones se pueden suspender derechos y garantías en el caso mexicano. Siguiente. Gracias. Por fortuna, solo tenemos un caso histórico en el que se haya aplicado el artículo 29 desde la promulgación de la Constitución de 1917. Los ejemplos del siglo XIX los dejé fuera, pero casi todos son muy particulares, estaban dirigidos sobre todo a bandoleros. No habrá juicio a salteadores de caminos, cualquiera puede detener bandoleros y fusilarlos, y se pueden imaginar la clase de libertades y excesos a los que se presta una ley de este tipo. Pero el artículo 29 solo fue invocado después de la Constitución del 17 una vez, en la emergencia nacional provocada por la entrada de México en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué entró México en la Segunda Guerra Mundial? ¿Era un caso de emergencia nacional? La razón ostensible, el hundimiento de los dos buques tanques mexicanos de mayor tamaño, el Faja de Oro y el Potrero del Llano, en las costas del Golfo de México, ha sido una razón debatida desde el día del hundimiento. Desde el día del hundimiento, la mitad de México no ha creído que hubiera submarinos nazis hasta las costas de Veracruz. Los archivos alemanes no son particularmente claros, no dejan en claro si fueron los alemanes quienes hundieron estos barcos o porque al mismo tiempo que hundieron el Faja de Oro y el Potrero del Llano, misteriosamente hundieron 2 o 3 barcos de cada país latinoamericano alrededor de las costas del Pacífico, del Golfo y del Atlántico. Y la sospecha, por supuesto, siempre fue si no habían sido los Estados Unidos quienes habían hundido los barcos. Pero el hecho es que este hundimiento, que tampoco representaba una amenaza muy clara a la seguridad nacional, llevó a México a la guerra y de ahí a la invocación del artículo 29. Esta invocación fue jurídicamente complicadísima y fue tema de discusión de ahí hasta los 60s. Ya después de los 60 se nos olvidó y ahora que vivimos estados de excepción fácticos,
se nos ha olvidado por completo. El problema es que en 1917 no había ninguna constricción, ninguna restricción para la suspensión de ningún derecho. Se afectaron los artículos 4, 5, 6, todos los que vienen aquí, y, siguiente, el efecto directo fue que la ley reglamentaria que contempla el artículo 29 termina diciendo que para tal o cual emergencia se defina cuál es la emergencia, se defina cuándo va a terminar la emergencia, cuando menos en términos de lo que se necesita, y que va a haber una ley reglamentaria. La ley reglamentaria, llamada Ley de Prevenciones Generales, en el caso de la del 42, señaló, en primer lugar, que el Ejecutivo era el único que podía dictar las disposiciones en materia de garantías individuales, es decir, de facto, subsumió a la división de poderes a la voluntad del Ejecutivo. En segundo lugar, incorporó nuevos delitos, por ejemplo, el delito de disolución social, que fue uno de los puntos fundamentales del movimiento estudiantil del 68, porque bajo el rubro disolución social se acusó a todos los enemigos políticos, obreros, campesinos, sectoriales, políticos, lo que sea, del régimen, desde la Segunda Guerra Mundial hasta fines de los 60, para acusarlos de disolución social, meterlos a la cárcel sin garantía, sin respetar debido proceso, y aplicarles una suerte de lo que hoy llamaríamos arraigo. En segundo lugar, entre los efectos que tuvo esta aplicación estuvo que entre la promulgación de la ley y el decreto original pasaron 2 semanas, y en esas 2 semanas ni siquiera existía el amparo jurídicamente. No había ninguna defensa ante los actos de la autoridad, porque la autoridad había decretado la suspensión, pero todavía no había decretado cuáles eran los límites de esa suspensión. No hubo debido proceso. Por supuesto, se imaginarán, aplicaron la Ley de Provisiones Generales a como convino. Se sabe que decenas de espías y colaboradores nazis escaparon, habiendo dado sobornos a distintas secretarías, específicamente a la de Gobernación. Eso está comprobado. Entonces, encabezada por el licenciado Miguel Alemán, que habían chantajeado a mucha de la gente que entró en los campos de concentración, particularmente de alemanes y japoneses. Es decir, se había utilizado de manera discrecional, reprimieron huelgas, reprimieron movimientos políticos, reprimieron demandas salariales, y se protegió en general al empresariado en aras de que la emergencia requería el concurso y la cooperación nacionales. Con esta experiencia, las reformas constitucionales al artículo 29, recientes, eran fundamentales y necesarias. El texto reformado del artículo 29, retomando el resto de la lógica de la reforma constitucional en derechos humanos, cambia la idea de garantías, es decir, de derechos que son concedidos por el Estado o por la Constitución, a derechos humanos que son reconocidos y que preexisten al Estado y a la Constitución. Forma parte, entonces, de este gran debate internacional y filosófico entre el reconocimiento y la concesión de las garantías. Siguiente, por favor. El artículo 29, como una de las grandes aportaciones, define aquellos derechos que no pueden ser suspendidos o restringidos, creando así una suerte de núcleo duro de derechos humanos, que protege a alrededor de la mitad de los derechos contemplados en el capítulo primero. Se pueden suspender, por ejemplo, libre tránsito, pero no se puede suspender derecho a la vida. Se puede suspender libertad de expresión con ciertas limitaciones, pero no se puede suspender debido proceso.
Es decir, por primera vez se le da un marco de protección hasta cierto punto a ciertos derechos. Y plantea por primera vez una diferenciación en cuanto a la restricción de los derechos. Antes la idea era que debían ser suspendidos, es decir, se eliminaba y se ponía por fuera, se eliminaba por completo la vigencia de ese derecho. Hoy existe la categoría de que pueden ser suspendidos o restringidos, y al mismo tiempo crea por primera vez una serie de contrapesos. Antes el Ejecutivo solicitaba, el Congreso daba el permiso, y a partir de ese momento la tutela era muy escasa sobre el accionar del Ejecutivo. Hoy el Ejecutivo solicita, el Legislativo lo permite, pero después periódicamente tutela que el Ejecutivo esté cumpliendo con lo que propuso originalmente, y cualquier decreto que se emita u orden va a ser tutelada jurídicamente por la Suprema Corte de Justicia, con lo cual se crea un interesante galimatías, porque se fortalece mucho el sistema de pesos y contrapesos, pero como decía Alonso, se dificulta también el accionar real durante un periodo de emergencia. Siguiente, por favor. Pero ¿cuál es el problema actual de la discusión? Que México se encuentra en una de sus peores crisis históricas de seguridad nacional. La crisis de seguridad pública, iniciada con el auge del narcotráfico a finales de los 90, se ha desbordado del área de la seguridad pública hacia la seguridad nacional. La escala y el volumen de la delincuencia organizada se han multiplicado. Simplemente en valor, pasamos de mediados de los 90 de un valor total de 3 a 6 mil millones de dólares a estar dependiendo hoy quizá entre 40 y 60 mil millones de dólares de entrada de divisas extranjeras debidas al narcotráfico y la delincuencia organizada, según la DEA. Un aumento de casi el 1000% en 15 años aproximadamente. Siguiente. Este problema del narcotráfico es diferente a los que habíamos tenido antes. Si ustedes ven las zonas productoras de marihuana al sur y de heroína, de amapola al norte, estas zonas están relativamente restringidas. Hoy la exportación mexicana de producto nacional es relativamente pequeña. Primero, porque la marihuana, ya el primer productor mundial desde hace 15 años son los Estados Unidos. No son completamente autosuficientes, pero ya están en vías de serlo. En segundo lugar, la heroína ha bajado muchísimo el consumo. México llegó a ser primer productor mundial de heroína entre 1971 y 1975, más o menos. Pero la Operación Cóndor, llevada a cabo por el presidente Echeverría, aniquiló buena parte de la producción. Hoy, el problema en México no es la producción, sino el trasiego. El hecho de que se ha convertido en el paso obligado a los Estados Unidos. Un problema bilateral que los Estados Unidos no quieren reconocer. Y no es un problema nuevo. Cuando el presidente Gustavo Díaz Ordaz viajó a Washington, fue increpado en el Congreso y le dijeron: el problema es que México es el trampolín de las drogas a los Estados Unidos. Y respondió: pues sí, y los Estados Unidos son la alberca. El problema de demanda y oferta y demanda es clarísimo, y es un problema, siguiente, que nos está rebasando por completo. ¿Por qué? Porque siempre existieron regiones, plazas, es la definición, en donde existían pactos, no firmados evidentemente, componendas, arreglos, pactos sigilosos entre las mafias, la autoridad, las policías locales, que protegían cierto grado de narcotráfico. Pero con la expansión de los últimos 15 años, la noción de plaza
se ha ido rompiendo. En primer lugar porque creció el volumen, creció la complicidad. Hoy se estima que alrededor del 70% de los 2.600 municipios están penetrados por dinero del narcotráfico o de la delincuencia organizada, que buena parte de las policías estatales también están penetradas, y esto ha llevado a una situación en la que el choque de intereses hace que hoy, de los 7 grandes cárteles de droga que existen en México, estén compitiendo por el territorio. Y los operativos, los despliegues de Fuerzas Armadas y los combates han provocado un aumento dramático en la violencia, los 50,000 muertos, y el enorme alud de violaciones a los derechos humanos. Siguiente, por favor. Se han transformado las plazas y regiones de refugio, estas zonas relativamente aisladas, relativamente autónomas, en zonas auténticamente libres, y voy a citar al presidente Calderón para que no digan que esto lo dicen únicamente los opositores. Él ha definido estas zonas libres como zonas en donde la delincuencia organizada ha desplazado al gobierno, organizado su propia legalidad y mantienen todos los órganos e instituciones. Y en ese sentido es inatacable. Se han construido bolsas de autonomía local, se han desarrollado culturas de resistencia contra el Estado, autoridades alternativas y, por supuesto, son zonas de altísima incidencia delictiva y criminal. Las plazas así dejaron de ser microrregionales y han crecido hasta convertirse ya en territorios, ya en áreas de influencia. Y si ven, las áreas de influencia siguen vertientes absolutamente geográficas. La vertiente yo cuando lo comparé con el mapa de Mesoamérica, y es que soy arqueólogo, dije, es que esto es bárbaro. Son exactamente las mismas regiones culturales de Mesoamérica: el Golfo, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, la costa noroeste. Son las regiones culturales, son las fronteras tradicionales culturales de la historia de México. Siguiente. Ahora, además, con la aparición de atentados de alto impacto social, con características y tipificados ya por el Departamento de Estado, por el gobierno mexicano, por las Fuerzas Armadas como atentados terroristas, preocupa porque el conflicto no solo no muestra ninguna evidencia de abatirse, sino de que está escalándose. Y hay que recordar que además el objetivo de los atentados terroristas no son las víctimas, sino el auditorio, la audiencia. Porque el terrorismo es la aplicación al máximo del principio estratégico de demostración de fuerza, lleva a aumento de la percepción del poder. Y lo que estamos viendo ahora es una lucha entre cárteles, con un Estado rebasado en buena parte de la nación, y una lucha en donde la percepción del poder es lo fundamental. ¿Cómo ha respondido el Estado? Pasando primero las reformas del artículo 29 y luego evitando a toda costa invocarlo. Desde antes de las reformas ya se había negado el presidente Calderón a aplicarlo, según datos de la Embajada de los Estados Unidos, a pesar de que el ejército lo había solicitado cuando menos en 2 ocasiones. ¿Y por qué se negaban? Por el costo político que tendría invocar un estado de excepción legal y aplicarlo en términos y condiciones específicas, es decir, con supervisión antes del Congreso, ahora también de la Suprema Corte de Justicia, y entonces ha ido estableciendo distintas opciones. La primera, las reformas que están suspendidas a la Ley de Seguridad Nacional, que establecen primero un Consejo de Seguridad Nacional constituido únicamente por miembros del Ejecutivo. Segundo, el término estados de afectación, en los cuales, donde existan,
pueden intervenir las Fuerzas Armadas de manera en que puedan hacer detenciones y actuar como Ministerio Público, pero que no se declara un estado de excepción. Tercero, dejando el proceso únicamente en manos del Ejecutivo Federal. Siguiente. Ante la exigencia de las Fuerzas Armadas de contar con esta protección jurídica, se ha optado por habilitar con la Ley de Seguridad Nacional un marco mucho más discrecional. Pero el problema fundamental es que sigue la guerra contra el narco sin definir qué objetivo existe. Por cada definición que ha dado el Estado mexicano de para qué se está librando esta guerra y cuál es el objetivo, hay una refutación del mismo gobierno mexicano. Felipe Calderón ha dicho que es para recuperar territorios, que es para abatir el consumo, que es para abatir el tráfico, que es para aumentar el costo de la droga y que es para derrotar al poderío de los cárteles. Todas contradictorias y mutuamente excluyentes y por lo tanto imposibles de conmensurar. Las áreas, como ven ahí, de influencia, estas son en la última estimación para el 2011, cubren no solo ya todo el territorio nacional, sino que ha desbordado la violencia. Hoy los Zetas controlan más del 80% del gobierno local en Guatemala, en Honduras, y los índices de homicidio en Honduras y Guatemala y Salvador se multiplicaron por 2 o 3 desde la llegada de los Zetas y su eliminación de las mafias locales. Siguiente. ¿Cuál es el problema fundamental? Primero, tenemos que empezar a cambiar nuestro punto de vista del narcotráfico como algo oculto y sin ningún propósito, a entender las motivaciones de la delincuencia organizada y empezar a darles un trato de delincuentes, no dejarlos al margen de la ley. Siguiente, por favor. La contraposición entre lo que es la Constitución, la práctica mexicana, la práctica de la guerra contra el narco, esta contraposición ha sido blanco de varias recomendaciones de la CNDH. Por supuesto, diversas organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil y distintos gobiernos han hecho lo mismo. Pero el problema es que hoy además tenemos una doble presión por parte de los Estados Unidos. En el mapa, los territorios aproximados de influencia de los cárteles, y al norte, cada una de las localidades, ciudades en las que tienen células operando cada uno de estos cárteles, las reconocidas. ¿Cuántos? Nada más en el estado de Texas, 20 y tantos mil miembros de pandillas están ligados a la distribución de droga mexicana. De modo que los Estados Unidos están puestos y listos a intervenir si México no logra resolver este problema rápidamente. Y la última. El estado de excepción hoy tenemos que partir del hecho de que aún sin declararlo, existe en México regiones y millones de pobladores que viven fuera de la normalidad, en estados de excepción fácticos, y que la única solución hasta ahora es reorientar la guerra contra la delincuencia organizada, encuadrarla en el marco de las reformas constitucionales en derechos humanos y aplicar la legalidad, que continuar por el mismo camino nos va a llevar a la perpetuación de los estados de excepción fácticos. Gracias. Partir de la controversia que existe entre el proyecto de seguridad nacional, de ley de seguridad nacional, y el elevamiento al rango constitucional de los derechos humanos. Yo creo que ahí hay una tensión que está, digamos, permeando el futuro de México, en el sentido de que, por un lado, como se ha explicado aquí bien por Alonso y Brockman,
hay una tendencia que puede llevar hacia la prolongación del conflicto del narco por varios años. El propio Calderón ya definía los años 20 como el momento del límite del conflicto, cuando él se va mañana, pero bueno, ya dejó ahí una herencia extremadamente preocupante. Y por otro lado, el elevar a rango constitucional los derechos humanos implica un reajuste completo de la legalidad contemporánea mexicana, que está centrada en la problemática de las garantías. Entonces, entre garantías y derechos humanos hay sendas diferencias y sendas tradiciones que habrá que repensar, no solamente en términos jurídicos, sino también en términos societales. Yo diría, por ejemplo, hoy por hoy, como arranque de los derechos humanos en el draft de el Ombudsman, tenemos resoluciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que aparecen como recomendaciones que pueden ser aceptadas o rechazadas por las instituciones, dado que lo que solventan fundamentalmente es abuso de autoridad a ciudadanos. En el momento en que esto pasara, digamos, de la resolución de la recomendación a con un sentido más bien de carácter vinculatorio, entonces estaríamos ya hablando si es que hay resoluciones que las autoridades deben acatar de manera obligatoria a un otro tipo de derecho que se vincularía más bien a una especie de transición entre derechos humanos y derecho penal. En ese sentido, pues las consecuencias deben de ser estudiadas ampliamente, a efecto de que podamos pues tener una visión clara de por dónde está el futuro en el México contemporáneo en términos de la legalidad. En segunda instancia, yo he venido planteando que el futuro, no solamente el futuro de la legalidad mexicana, europea o norteamericana, ha ido por el lado del incremento de los derechos, fundamentalmente de la corporalidad. Evidentemente de una corporalidad entendida en el sentido biopolítico y entendida también en el sentido proyectivo de sujetos imbricados con esa corporalidad. En ese sentido, a mí me parece que vamos a empezar a ver en diversos países cómo se va a generar un proceso de legalización de las drogas, que van a ir de las suaves hacia las duras, en términos precisamente de estos derechos de la corporalidad y de la sujeción de lo subjetivo, porque vemos cómo, por ejemplo, hay el reconocimiento en varias partes, no sin contrapesos, sino sin tensiones, sino sin resistencias, de la tradición a, por ejemplo, la problemática del aborto. El aborto es uno de los derechos de la libre disposición del cuerpo de las mujeres, como en menor medida, pero es existente, el hecho de que a nadie se le puede criticar por razones estéticas y a veces por razones morales, pero no por razones jurídicas, el hecho de que alguien decida tatuar su cuerpo. Es decir, hay un derecho de reivindicación de la alteridad del cuerpo, que también, precisamente en los términos específicos de la transexualidad, se comienza a dar, inclusive con ciertas formas jurídicas que van acompañando esos procesos de, si no cambio, alteración de las formas sexuales. De igual manera, el derecho a la corporalidad, los derechos de la corporalidad están creciendo en términos
de que hay ciertas zonas de ciertas regiones europeas en donde la eutanasia, que es una decisión importante de un individuo en situación de sufrimiento, y que tiene que ver fundamentalmente con esa libre disposición de poder en un momento determinado interrumpir la vida. Otro de los elementos que me parece también sustanciales con respecto de los derechos de la corporalidad están dados precisamente en el cómo también hay crecientes zonas regionales en el mundo que están permitiendo o tolerando el consumo de las drogas como una decisión puramente individual. En ese sentido, yo creo que el futuro que se abre es un futuro que está llamando imperiosamente a la legalización. Por supuesto que la legalización no está contemplada en términos de lo inmediato y en términos de ir a la legalización absoluta, pero sí me parece que por lo menos hay un reblandecimiento, digamos, de las restricciones a los consumos de las drogas suaves en muchos países, y por otro lado, muy rápidamente vamos a ver también un incremento creciente, importante, de lo que se llaman como las drogas de diseño, es decir, directamente asociada a ciertas prácticas del entretenimiento, fundamentalmente pues del entretenimiento. Yo por supuesto no soy un propagador de la idea de que todo el mundo deba consumir drogas, pero sí creo que, por ejemplo, en nuestro país la posibilidad de la legalización de la marihuana tendría por efecto prácticamente inmediato en una disminución que puede ir del 30 al 50% de la violencia. Y también, evidentemente, estoy absolutamente consciente que todo proceso de legalización implica, por un lado, la necesidad de mayor información, es decir, nosotros vemos supuestamente un combate frontal y violento a la violencia del narcotráfico, pero no hay información en nuestro país. Pareciera que se nos toma como menores, como niños, en el sentido de que la gente conozca los efectos de las sustancias, que conozca el riesgo que se corre, que conozca los daños que se generan y que conozca, que tenga la información suficiente a efecto de que esa información posibilite toma de decisiones, no solamente en el ámbito de lo individual, sino en el ámbito de lo institucional. Y también, por otro lado, evidentemente, todo proceso de legalización implica desarrollo de políticas públicas que efectivamente son caras porque requieren de recursos que podrían ser obtenidos de los mismos impuestos a las drogas. Recordemos que en este país todo lo que se hace en relación al trasiego implica que los narcotraficantes no pagan impuestos, y si vemos el volumen que, por ejemplo, hablaba Brockman, esos 60.000 millones de dólares son prácticamente equivalentes y a veces hasta superiores a el volumen de operaciones de la producción, distribución y explotación del petróleo en México. Y Petróleos Mexicanos contribuye sustancialmente a la formación de los presupuestos. En ese sentido, pues también en el momento en que los narcotraficantes vueltos empresarios pagaran impuestos, habría la posibilidad de desarrollar políticas públicas de salud que permitieran contrarrestar los efectos perniciosos de las adicciones. En fin, yo quería pues dar estas notas
Este seminario de alguna manera es continuación de una mesa que establecimos en Toluca, en el Congreso Nacional e Internacional de Filosofía, y queríamos pues reproducir estas notas a efecto de que la discusión en el observatorio se abriera con una gran amplitud y con una discusión de fondo. Muchas gracias. Bueno, tenemos la Ley de Seguridad Nacional en esa especie de limbo legislativo o a punto de caernos como espada de Damocles, y tenemos otra que es muy llamativa, que obedece al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México por el caso Radilla. ¿Sí? El caso Radilla ya todo el mundo lo sabe, es un militante en Guerrero en los 70s, es detenido por el ejército, es visto en el cuartel y desde entonces a la fecha, 70 y tantos, está desaparecido. Se supone si está muerto o no, se están haciendo investigaciones y excavaciones para ver si se encuentran sus restos, una cosa. El proceso, como muchos otros, se planteó primero en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es un procedimiento muy tortuoso. La comisión al final determinó que sí era un caso digno de ser pasado a la Corte, que ya la comisión hace recomendaciones, pero la Corte sí ya da fallos. Además, con el añadido de que México aceptó la jurisdicción de la Corte. Por lo tanto, los fallos de la Corte son obligatorios para México. En lo que va del sexenio ha habido 6 fallos contrarios a México. Y no obstante que la Corte trata muy pocos casos, ¿no? Siempre escoge los más paradigmáticos, los más importantes, los más ejemplares, pues se supone que va a haber una cascada de fallos negativos en contra de México. Bueno, en el caso Radilla, uno de las sanciones, una de las órdenes, porque no es una recomendación, es un fallo negativo condenatorio de México, es que tienen que reformar el fuero militar. El famoso debate de que si las Fuerzas Armadas cometen violaciones a los derechos humanos de civiles, deben de ser juzgados por tribunales ordinarios, es decir, por tribunales civiles, y no como es en el caso mexicano, que son juzgados por tribunales militares. Este es un hecho por el cual se nos condena a México, el gobierno mexicano, constantemente en todos los foros internacionales, porque de entrada es un defecto fundamental del derecho. La autoridad militar es juez y parte, ¿no? Son los responsables de una violación a los derechos humanos, pero ellos son los que juzgan esa violación a los derechos humanos. Amén de que la transparencia de los tribunales militares es sumamente escasa, ¿sí? Entonces, hay la orden de parte de la Corte Internacional de reformar el fuero militar. La Corte se hizo tonta un rato, dijo que ese fallo no le afectaba a la Corte, sino que era un problema del legislativo. El legislativo tenía que legislar, o si no, que pues el Ejecutivo, porque como el jefe de las Fuerzas Armadas era el jefe del Ejecutivo, que era un asunto del Ejecutivo. Por fin han ido evolucionando y no, es un fallo contra el gobierno mexicano. Y el gobierno mexicano tiene 3 ramas, la rama judicial, la rama ejecutiva y la rama legislativa. Era un fallo también contra la Corte. Recientemente, a mediados de este año, la Corte falló en este sentido y ordenó al Ejecutivo y al Legislativo que legislen en materia de fuero militar. Calderón ya envió una iniciativa de reforma del fuero militar, pero es tramposo. ¿Por qué? Porque solamente define 3 delitos. Solamente en 3 casos de violaciones a los derechos humanos de civiles por personal militar, el personal militar presuntamente violador de los derechos humanos será puesto a disposición de la autoridad del juez civil. ¿Qué delitos? Violaciones, torturas y desapariciones forzadas. Pero otros que son muy comunes en la guerra contra el narcotráfico, por ejemplo, ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Los famosos daños
colaterales cuando las personas se quieren pasar el retén y las ametrallan, o los estudiantes del TEC de Monterrey, en fin, los casos son muchísimos, ¿sí? Ese no está contemplado. Y tampoco está contemplada la más común, que es la del allanamiento de morada. Llega el ejército en tareas ilegales de investigación, se mete a las casas sin órdenes de cateo, roba, madrea, etc. ¿No? Ese tampoco está contemplado. Entonces, restringe los delitos a 3. Primer problema. Segundo problema de la iniciativa de reforma al fuero militar, que es una instancia del poder judicial militar, es decir, es un juez militar el que califica los delitos. Pasa esa violación, entonces el juez militar dice, ah, sí, es tortura, se lo doy a un juez civil. Ah, sí, es violación. O no. Con lo cual, el problema de ser juez y parte se sostiene, porque quien califica si son los delitos que marca la iniciativa para que el personal militar sea puesto a disposición del juez, siguen siendo las instancias militares. Esa iniciativa también está ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Ley de Seguridad Nacional, las reformas penales y fuero militar es un polo. El otro polo, el polo, digamos, que contradice esa tendencia legislativa del Estado mexicano, pero que además no es una tendencia legislativa inventada, es una tendencia legislativa fincada en lo que está pasando realmente. Todo lo de la Ley de Seguridad Nacional ha sido la presión del Ejército y la Marina al presidente, diciéndole, oye, nos tienes haciendo tareas de seguridad pública, son ilegales, no están constitucionalmente reguladas, no están legalmente reguladas, estamos haciendo cosas ilegales, ¿sí? Danos protección legal para que lo que estamos haciendo, porque tú nos das las órdenes, tengan cobertura legal, ¿sí? Esto, digamos, pensando en que con los ejemplos de la guerra sucia, pues imagínense la cantidad de casos que van a ir a la justicia internacional por todas las cosas que han estado ocurriendo en estos años. Bueno, del otro lado estarían las reformas constitucionales en derechos humanos, el fallo de la Corte en el caso Radilla, que les acabo de mencionar, que es positivo en el sentido de entrar a la jurisdicción internacional, las reformas a la ley de amparo, al menos en algún aspecto, en el aspecto de que ya va a ser posible tramitar amparos en materia de derechos humanos. Y no solamente se van a poder tramitar amparos en materia de derechos humanos, sino que de acuerdo a las reformas en derechos humanos se van a hacer de acuerdo a la Constitución y los tratados internacionales. Por lo tanto, muchos derechos humanos que están en los tratados internacionales van a poder ser reivindicados por parte de los ciudadanos mexicanos y planteados en términos de amparo. Esto tiene su aspecto muy positivo, porque los derechos humanos y los tratados internacionales entran al mecanismo de defensa más importante que tiene el sistema jurídico mexicano, pero tiene sus bemoles, porque le quita el chiste a las comisiones, ¿no? Va a ser más, para el que tenga los recursos económicos y la cultura jurídica, va a ser mucho más eficiente irse por el amparo. Hay que tener mucho dinero, pagar buenos abogados y esperar muchos años, pero en ese sentido, si ganas el amparo, la resolución del juez va a ser vinculatoria, es decir, el responsable de haber violado los derechos humanos eventualmente hay mucho más chance de que sea castigado penalmente, y la reparación del daño, en tanto que es vinculatoria, pues va a ser también mucho más fácil que la obtengas por la vía del amparo, que si te vas por las comisiones estatales o la Comisión Nacional, que a lo máximo que pueden llegar es a una recomendación que no es vinculatoria y que la reparación del daño se queda en el plano de una recomendación. Ahora, con la reforma en derechos humanos, se le ha apretado un poco a los funcionarios. Si no aceptan una recomendación, van a tener que motivar y explicar públicamente por qué no aceptan la recomendación. Y en caso de que la Comisión Nacional o las comisiones estatales, en su caso, lo consideren pertinente, pueden solicitar al Congreso, en este caso la Cámara de Senadores o los congresos locales, que el funcionario que no quiso aceptar la recomendación
comparezca ante la Comisión de Derechos Humanos y explique públicamente por qué no aceptó la recomendación. Es un avance, es un avance, aunque a la mexicana, pues vamos a ver de qué partido es este funcionario, y entonces la mayoría del Congreso va a decidir si traemos ese funcionario para que pase el trago amargo y la vergüenza, o si es de nuestro partido y tenemos mayoría, pues lo protegemos y no lo llamamos a comparecer. Pero en fin, digamos, ahí está un poquito lo que tú decías al final, darle dientes al ombudsman. Este es un problema muy importante porque el ombudsman es una tradición jurídica escandinava. No es el ombudsman, el inglés no puede haber ombudswoman. ¿Sí? El ombudsman es una institución de defensa no jurisdiccional de los derechos humanos. Y por lo tanto, sus resoluciones son recomendaciones, no son vinculatorias, porque se mueven en el plano de una autoridad moral. Es una autoridad moral, es una vergüenza que el funcionario haya violado los derechos humanos. Eso pues, puede estar bien en otros países, pero en América Latina, evidentemente, el carácter, la calidad, la frecuencia, la barbaridad de los derechos humanos que se violan, hacen que un ombudsman pensado en estos términos sea un ombudsman muy débil. En ese sentido es que yo entiendo tu idea de una transición. Si hay que pensar el ombudsman en América Latina y particularmente en México, en otros parámetros, ¿no? Como alguien escribió por ahí el famoso librito muy simpático en el título, el ombudsman criollo, jugando con la idea de Vasconcelos, ¿no? Claro, no puede ser el ombudsman escandinavo, tiene que ser un ombudsman que tenga más capacidad de defensa ante el tipo de violaciones que se dan en países como los nuestros. Bueno, entonces, las reformas a los derechos humanos, las reformas a la ley de amparo, el fallo de la Corte y ciertas medidas que están implícitas en la ley de reforma constitucionales a los derechos humanos, como la interpretación conforme a no solo la Constitución, sino los tratados internacionales, que ya tienen igualdad jurídica con la Constitución, ¿no? Y que los jueces tendrán que argumentar sus fallos y hacer interpretación de las leyes tomando en consideración los tratados internacionales en equivalencia jerárquica con la Constitución. En el caso de que haya eventualmente una contradicción entre los tratados internacionales y la Constitución, los jueces tendrán que decidir de acuerdo al principio de pro persona, es decir, la ley que favorezca más a la persona que está en el litigio es la ley que tiene que ser utilizada. Si el tratado internacional es más benévolo para el resarcimiento de los derechos o para el castigo del perpetrador de los derechos humanos vulnerados, pues entonces se usa el tratado, si no se usa la Constitución. Entonces, ¿qué tenemos? Como dos bloques en esta locura que es nuestro país, ¿no? De iniciativas negativas para los derechos humanos e iniciativas defensoras, promotoras de los derechos humanos. Sobre esto yo solamente diré una palabra más. La reforma constitucional creo que es un error verla con exagerado optimismo. No creo que sea una reforma de avance, aunque tiene elementos muy positivos y contiene ahí posibilidades de desarrollos constructivos que van a afectar al conjunto del sistema jurídico mexicano. Pero creo que se trata de una reforma en materia de derechos constitucionales que debemos de pensar más como defensiva. Hay un exceso de violencia, hay un exceso de violaciones, y qué bueno que se dan estos avances, pero pues son avances que se dan solo en el plano del texto jurídico y que tienen una inmensa tarea de legislación de leyes particulares, la nueva ley de la comisión, la autonomía de todas las comisiones estatales, y imagínense todos los artículos que solo en la Constitución se ven impactados por las reformas en derechos humanos, porque retóricamente se sirvieron con la cuchara grande. La educación tiene que ser de acuerdo a criterios de derechos humanos, habrá que reformar el artículo 3º.
¿sí? La reclusión y la rehabilitación de los presos también tiene que hacerse con criterios de derechos humanos, pues entonces habrá que reformar la ley de los reclusorios y de rehabilitación social. La política exterior se tiene que hacer en términos de derechos humanos, pues entonces a ver, la tarea legislativa es enorme y como tradicionalmente nuestros cuerpos legislativos son de una alta productividad, pues podemos ver que el asunto no va a ser fácil. Todavía más, porque la reforma es todavía más loca, más idealista, ¿no? Se trata de que toda autoridad en el nivel federal, estatal y municipal y toda autoridad del legislativo, del judicial o del ejecutivo actúen en tanto que autoridades en términos de la promoción, defensa, prevención y sanción de los derechos humanos. En términos teóricos es muy interesante, ya no aparecen los derechos humanos como lo que obliga, un cierto límite que obliga a la autoridad a actuar de cierta manera para que su acción sea legal y legítima. Si viola los derechos humanos ya no es legítima, no es legal, no, sino que ahora, al menos en la retórica, pues el Estado mexicano tiene como preocupación fundamental los derechos de los ciudadanos. Es una ascensión cualitativa en cuanto a la naturaleza del Estado mexicano. Pero insisto, no vale la pena que echemos campaña pública con seguridad interna, con seguridad nacional. Todo lo que nos decía primero Alonso y luego Brockman sobre el estado de excepción en nuestra Constitución, en el artículo 29, ya reformado, ¿sí? En realidad, la Ley de Seguridad Nacional lo que hace es crear una especie de estado de excepción de bolsillo. Y se inventan un concepto rarísimo que es el de la afectación a la seguridad interna. Entonces, si hay condiciones, riesgos, amenazas a la seguridad interna, el Ejecutivo, no el presidente personalmente, pero sí el Consejo de Seguridad Nacional que preside el presidente y que está hecho con puros funcionarios, gobernación, marina, etc., el Ejecutivo, el presidente, puede decretar el estado de afectación a la seguridad interna en una ciudad, en una región, en un estado. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos viendo? Que lo que han eludido por el costo político nacional, internacional, de decretar con todo lo que dice el artículo 29 el estado de excepción, ahora se lo quieren ahorrar, ¿no? Y en el plano de una ley secundaria pasarnos de contrabando micro estados de excepción o mini estados de excepción que se pueden aplicar en determinados lugares, etc. Bueno, pero quizás una reflexión sobre lo de derechos y garantías. Este también es un asunto que muchos juristas se entusiasman porque la reforma en materia de derechos humanos cambió el título 1 de la Constitución. El título 1 de la Constitución era de las garantías individuales y ahora es de los derechos humanos y sus garantías. ¿Sí? En realidad es un parche más, porque eso supondría que todo el entramado constitucional debería de ser repensado, porque nuestra Constitución está pensada, como bien recordaba Brockman, como la Constitución del 57, en términos garantistas y en términos no de reconocer derechos, sino de otorgar derechos y de otorgar garantías. Muy rápidamente, porque es un tema muy peliagudo, pero podríamos, digamos, esclarecer el asunto. Los derechos, hemos dicho muy esquemáticamente, son libertades, ¿no? Entonces, tener un derecho es tener una libertad. Libertad de expresión, libertad de organización, libertad de tránsito, libertad de propiedad, etc. ¿Sí? Y garantías son los procedimientos del Estado para garantizar ese derecho. Son los procedimientos del Estado para garantizar esa libertad. ¿Sí? Entonces, por eso, digamos, es una novedad fuerte en la Constitución mexicana que se diga que se reconocen derechos
previos al Estado, previos a la Constitución, y no que se otorgan derechos. Porque si se otorgan los derechos, como decía la Constitución, hasta la reforma en materia indígena, que fue la primera que habló de reconocimiento de derechos, ¿sí? Es el gran antecedente de la reforma en derechos humanos, ¿no? Pues entonces es algo que muy positivista, que el Estado otorga, y se puede reservar el no otorgarlo, pero reconocerlos pues tiene un sentido previo al momento político y previo al momento jurídico. Claro, es que ese es un tema fuerte. ¿Se regresa o no al justnaturalismo, a los derechos naturales? ¿Sí? Yo pienso que sí es una forma de regreso al justnaturalismo, pero atenuado por el hecho de que todo el derecho internacional de los derechos humanos y todo el debate acerca de los derechos humanos se plantea en términos de reconocimiento de derechos y no de otorgamiento de derechos. Alonso hizo un trabajo muy interesante porque también aparece el concepto de persona y dignidad de la persona, también justnaturalista. Y antes en la Constitución mexicana se hablaba de individuos. De alguna manera, individuo en relación con Estado son dos conceptos articulables, ¿no? Muy propios del liberalismo. El Estado es, el individuo es momento constitutivo del Estado. Pero decir persona ya suena, ya no son de la misma constelación teórica, ya no son de la misma onda, ¿sí? Persona tiene un sentido, primero muy religioso, ¿no? Que remite a la dignidad de la persona humana, en tanto que lo que se la da es la filiación divina. Somos hijos de Dios, por lo tanto tenemos dignidad, por tanto somos personas, debe ser respetada nuestra dignidad de persona. Por un lado. Por otro, el uso de persona en los tratados internacionales aparece por primera vez en las declaraciones estadounidenses. ¿Por qué? Porque la banda que llega a Estados Unidos viene huyendo de la persecución religiosa. Entonces lo que quiere es defenderse al máximo, defender su libertad de interpretación frente a la autoridad del Estado y frente a las autoridades eclesiásticas, y entonces meten el concepto de persona como un concepto que de alguna manera resiste a el afán de la autoridad en virtud de su propia experiencia y en virtud de que lo que les importa fundamentalmente es preservar libertades, pero el pivote o la primera libertad que les interesa es la libertad religiosa, y de esa todos los padres fundadores estadounidenses arman el conjunto de sus libertades, etc. Y la segunda presencia del concepto de persona en el debate de la historia de los derechos humanos es en la Declaración de 1948, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, el drama del Holocausto y demás, se establecen las Naciones Unidas, la Carta de Derechos y la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y ahí se habla otra vez de dignidad y de persona. ¿A qué se debe esta presencia? Vuelve a tener un sentido interpretable en términos religiosos. Los grandes redactores y los grandes, digamos, impulsores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos son cristianos, son católicos. Se da, digamos, bajo la corriente del personalismo de Emmanuel Mounier, católico francés, ¿sí? Y uno de los más importantes redactores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un gran filósofo neotomista que es Jacques Maritain. Entonces, claro, ahí está otra vez, digamos, el sesgo ideológico del concepto. Pero todo el debate, todos los tratados, todos los convenios, los de la UNESCO, los de la FAO, la Declaración de los Derechos Indígenas, etcétera, usan la terminología de persona y de dignidad de la persona. Entonces, aunque tengamos la obligación intelectual de hacer una deconstrucción crítica de los conceptos de persona y dignidad, sin embargo, lo más pragmático es acogernos. Al final de cuentas, en el debate de los derechos humanos se habla de la pluralidad de fundamentaciones. No es importante que estemos de acuerdo en el fundamento de la dignidad de la persona. Puede ser que un defensor de los derechos humanos defienda los derechos humanos porque cree que todos somos hijos de Dios. O puede ser que un defensor de los derechos humanos lo haga, por ejemplo, como Rancière, el filósofo francés, que dice es por la igualdad de todos.
y afirmamos la igualdad de todos y sobre esa base defendemos la dignidad descansa en la igualdad, o en la libertad, al estilo kantiano, ¿no? O en la ciudadanía o al estilo kantiano, todos somos autónomos, todos somos libres. Entonces, importa tanto en que el consenso sobre la dignidad sea un consenso fundamental, es decir, que estemos de acuerdo en el fundamento, en el contenido. En términos prácticos no tanto. Y entonces puedes hacer consensos no fundamentales, sino consensos periféricos, consensos light, consensos soft, ¿no? Pero que permiten, digamos, una mayor coincidencia, una mayor fuerza política en la defensa de los derechos humanos. Y ya, tengo aquí un rollo sobre la corporalidad, pero otro día. Profesor Alonso, sobre esto del estado de excepción y cuando trajiste a cuento a Benjamin en este debate que tiene con Schmitt, pregunto, yo conozco su referencia a la excepción en las tesis sobre filosofía de la historia, que señala que para el oprimido, para los vencidos, el estado de excepción es la regla, ¿no? Siempre es estado de excepción para el vencido. Y la otra sobre el drama del barroco alemán, en el que señala que invariablemente al existir la noción de la soberanía en términos de Schmitt, termina en tiranía. Y bueno, mi pregunta es si hay otra recuperación de Benjamin en otros trabajos sobre esto. Y bueno, y el comentario siguiente es el de que Benjamin empieza a pensar esto en un momento catastrófico, ¿no? El ascenso del fascismo. O sea, tiene una verdad histórica sus comentarios, y si parecería que el estado actual también es, digamos, usemos la figura del tren que va al barranco, y que es el fascismo, la barbarie en su lenguaje tan especial. Si ves como este aviso de incendio, y donde tal vez la reforma a derechos humanos sea el freno de emergencia, que tanto esta figura, el freno de emergencia, más que la llegada al lugar de respeto y dignidad de las personas, sino alentar esta catástrofe. Si ves la barbarie cerca, y es todo, y gracias a todos por participar. Bueno, en este fenómeno del narcotráfico y la violencia, mi pregunta es, ¿en qué sentido crees que es relevante mencionarlas? Porque de alguna forma me remite a la cuestión de lo que se ha venido discutiendo acerca del tejido social, o sea, la importancia del tejido social con relación a la descomposición social generada por el narcotráfico, las causas sociales, etc. Entonces me llamó mucho la atención, lo dijiste de pasada, pero me parece un punto interesante. Las dos primeras intervenciones, que además por las respuestas y los comentarios han estado muy interesantes, y por los ponentes desde luego. Yo quisiera un poco reaccionar a los comentaristas y a mis colegas en relación a la reforma constitucional. La reforma constitucional que se aprueba es el 10% de lo que se solicitó después de varios años de trabajo que se estuvo trabajando con sociedad civil, con el alto comisionado, y fue una serie de negociaciones, ¿no? Que entra en la lógica que ha sido la lógica del Estado respecto a la legitimidad, sobre todo en el ámbito internacional, ¿no? Yo puedo afirmar, a fin de cuentas no cumplo, ¿no? Y yo puedo hacer una reforma. Estoy totalmente de acuerdo en que no hay que ser tan optimista. Es una reforma significativa, pero para que sea realmente una reforma efectiva, pues yo pienso que falta mucho, sobre todo, pues trabajar en relación a los aspectos secundarios, ¿no? Los reglamentos. No es todavía una reforma que empate, a pesar de que la interpretación vaya al bloque constitucional en el mismo sentido, o sea, lejos de allá. O sea, no está todavía la reforma constitucional, nos dice que están al mismo nivel las leyes, va hacia el bloque constitucional y va hacia ese sentido, pero realmente no está dando pasos sustantivos y estructurales, ¿no? Todo queda igual, pero ya cuando menos, no menciono, en la Constitución se eleva el rango constitucional,
pero falta ver cómo se aplica, ¿no? Es una reforma que está en junio y todavía, por ejemplo, con las comisiones nacionales no ha habido modificaciones en sus reglamentos ni en los procedimientos de qué es lo que va a pasar, ¿no? Puede ser significativamente interesante en la medida en que se puede aportar desde sociedad civil, desde academias, de todos los sectores, propuestas para que efectivamente tome cuerpo esta reforma constitucional. No es ni siquiera un freno de mano, desafortunadamente. Yo creo que al contrario es un espejismo, ¿no? Es un espejismo que responde, y lo acabamos de ver ahorita con los relatores que han estado en México. Lo primero que dice el gobierno, si yo hice una reforma constitucional, ¿no? O sea, entonces es esa misma legitimidad internacional que se da el gobierno, como ha sido, firmo, ratifico, de todas maneras, también de cuántas no cumplo, ¿no? Yo pienso que va en el mismo sentido que lo hizo el PRI, va en el mismo sentido del espejismo, sin quitar la significación importante que pueda tener para todos los que consideramos que sí es un avance el hecho que se haya hecho esta reforma no se aplica a los constitucionales, el principio pro persona y desde luego los mecanismos internacionales, ¿no? Hay que ver también cómo se va a aplicar esto en la realidad, ¿no? Las sentencias de las que se hablaba, el caso Radillo, pues la misma presidencia está poniendo en acción inconstitucionalidad, ¿no? Entonces, bueno, es ese juego que para mí pienso que es verlo en la legitimidad que el gobierno mexicano se ha buscado en el ámbito internacional, no en una efectiva aplicación de la misma. La crítica a la violencia es un ensayo pequeñito, pero sumamente denso, ¿no? en sus contenidos. El exégeta yo que conozco más importante de ese pequeño texto es Giorgio Agamben, ¿no? Que precisamente tiene un libro que se llama sobre el estado de excepción, donde muchas de las tesis que yo sostengo aquí se las leí a él y le di algunos giros con otros autores y algunas reflexiones personales, y él precisamente analiza una discusión que no se dio nunca históricamente, pero que según Agamben sí se dio, por decirlo de alguna manera, esotéricamente, o sea, no se dio directamente entre Carl Schmitt y Walter Benjamin, ¿no? Normalmente lo que se conoce por las cartas que se escribió Schmitt con Benjamin es que Benjamin toma el concepto de soberano de Carl Schmitt, ¿no? De hecho, en el drama del barroco alemán, que tú lo mencionas, una nota al pie dice, y tomo este concepto de Carl Schmitt, ¿no? Entonces Agamben dice, esto es lo que normalmente se ha creído, porque es la referencia que tenemos en un plano positivo de escritos. Pero él, que es gran conocedor de Walter Benjamin, tan gran conocedor que él es el que se encargó de toda la traducción de la obra de Benjamin a su edición italiana, ¿no? Entonces es un hombre que conoce bastante Benjamin. Dice, curiosamente, el ensayo para una crítica a la violencia, que es anterior al drama del barroco alemán y anterior a la teología política de Carl Schmitt, donde asevera que el soberano es el que puede crear el estado de excepción, dice, Benjamin ya utiliza, en este ensayito que te digo, ya utiliza, si bien no el concepto de excepción, ya utiliza el término de violencia como algo que está por afuera del derecho, ¿no? Esta violencia que, por un lado, instaura y por otro lado conserva el derecho, que es la gran tesis. Las dos grandes tesis del ensayo son: existe una violencia que impone el derecho y que al mismo tiempo la conserva, y es necesario para una crítica a la violencia hablar de una tercera violencia, que es la violencia pura, en su sentido revolucionario divino, que desactive al derecho y desactive a la violencia. De forma tal, y recupero una frase bellísima de Kafka, que cuando el derecho esté desactivado, ¿no? Y el derecho solo se estudie, eso será la apertura de la puerta a la justicia, ¿no? Cuando veamos al derecho únicamente como un objeto de estudio, ese será el inicio de la apertura de la puerta a la justicia. Entonces lo usa como un hilo conductor de su ensayo y tal. Entonces dice Agamben, que es una cosa bien interesante, que Schmitt la teología política la escribe viendo ese artículo de Walter Benjamin, a pesar de que no lo menciona. Pero no es nada raro, y hace ahí una pequeña argumentación, que una de las revistas donde escribía con bastante frecuencia Carl Schmitt, ¿no? Publicó en primer lugar, la primera publicación que se hizo de este texto de Walter Benjamin sobre la crítica a la violencia, se publicó en esa revista. Entonces seguramente Schmitt leyó el artículo ella casi dice sin lugar a dudas, porque de hecho escribía con mucha frecuencia y hacía continuamente referencias y recensiones de los artículos que se hacían en esa revista. Seguramente leyó el artículo de Walter Benjamin y construyó su teología política, si no toda ella, ¿no? Sí con ese hilo, ¿no? Con ese filo de haber conocido la definición
o este tipo de crítica de la violencia. Y de hecho, dice Agamben, es una respuesta, ¿no? ¿Cuáles son las dos posturas antitéticas según Agamben? Que ya lo mencioné de pasada. Para Walter Benjamin, la violencia es una cosa que no puede subsumirse en el derecho, ¿no? En cambio, Schmitt intenta hacer todo lo posible para todavía incluir la violencia, ¿no?, en un sistema legal más amplio que el sistema legal positivista de Kelsen, ¿no? Entonces esas son como las dos grandes tesis. Entonces la teología política, según Agamben, es una respuesta a este ensayo para una crítica de la violencia de Walter Benjamin, oponiéndose a la tesis de que hay una violencia absolutamente anómica que es externa al derecho y que el derecho no puede asumir, y que de hecho depende de esa violencia. Entonces en la teología política todo el esfuerzo de Schmitt es justamente decir, no, sí se puede, ¿no? Y se hace unos vericuetos. Desde antes de la teología política, Schmitt había escrito un texto muy importante que es poco leído y que debería ser leído mucho más, y más por la gente de la Facultad de Ciencias Políticas, que se llama Sobre la dictadura, ¿no? Todo el esfuerzo de ese libro sobre la dictadura es precisamente tratar de incluir el estado de excepción como una cosa jurídica, si bien no normativista, porque Schmitt continuamente dice, no se puede incluir en la ley, a la ley se le escapa, pero en un concepto más amplio de juridicidad sí podríamos incluirlo en un concepto que no es meramente normativista, ¿no? Entonces, ahí presenta esas primeras tesis, y luego teología política intenta precisamente contestar a este ensayo para una crítica de la violencia de Walter Benjamin, aseverando esto, que la violencia sí puede ser subsumida en el derecho, pero no en un derecho entendido en el sistema positivo kelseniano. Y después, el último detalle es la tercera cosa, o la tercera respuesta que hay, o el tercer intercambio que tienen, es cuando, en efecto, Walter Benjamin cita la definición de soberano de Schmitt en su drama, del origen del drama barroco, y dice Agamben, es curioso, cuando Walter Benjamin cita a Schmitt, hace una pequeña corrección, y dice, soberano es aquel que puede declarar el estado de excepción. Esa es la definición de Schmitt, ¿no? Soberano es aquel que tiene la capacidad de declarar el estado de excepción. Y es una pequeña corrección. Walter Benjamin, al citarlo, con toda la intención, dice, soberano es aquel que puede excluir el estado de excepción, ¿no? No el que lo puede declarar, sino el que lo puede excluir. Y dice además Agamben, todas las traducciones han pensado que es un error de la lectura de Walter Benjamin al texto de Schmitt, pero no es cierto. Precisamente Walter Benjamin hace este guiño de decir, no, yo sí creo que el soberano barroco, ¿no?, debe excluir o debe sentir que es una cosa fuera del derecho, la declaración del estado de excepción. Es decir, no se puede subsumir dentro de lo jurídico el tema de la excepción, y por eso hace esa pequeña corrección, que dice, todas las traducciones que se han hecho a otros idiomas igualan, ¿no? Dice, no, dice lo mismo que Schmitt, entonces pónganle lo mismo. Pero él dice que no, que utiliza un término muy concreto, que es el soberano barroco excluye el estado de excepción, en el sentido de que si es una cosa fuera del orden normal, que no se justifica en el orden normal de ninguna manera, ¿no? Entonces es como el hilo conductor de esta discusión, que te digo que no es explícita, sino más bien es tácita, ¿no? Y ya, hay una cosa. Esta es una hipótesis que estoy empezando a trabajar. Hay una constante en México de periodos de fisión y fusión política, no solo ahora, no solo en el siglo XX, van mucho más atrás, y hay áreas, la misma noción que se puede aplicar para la idea de regiones de refugio, que explican la relativa autonomía y supervivencia de cierto tipo de costumbres, o refuncionalización, le diría yo, en comunidades indígenas, y que permiten establecer autoridades, legalidad alternativa, preservación cultural, refuncionalización de otros elementos, pero que no son constantes, sino que tienen flujos y vaivenes que yo diría que no son tampoco del siglo XX, vienen desde la época prehispánica. Hay conflictos sociales en la época prehispánica, hay ciclos de fisión y fusión políticas. Un elemento fundamental es el choque del principio político, es decir, ordenado, estructurado, estatal, contra el principio comunitario y gentilicio, la comunidad refractaria, la comunidad corporativa cerrada del modelo de Wolff,
que siempre está en una constante tensión en la historia mexicana desde hace 2 milenios, y que si lo analizas, lo que está sucediendo en muchas de las regiones de narcotráfico es que de las pequeñas plazas, que son áreas de escasa autoridad, donde la componenda política, la corrupción permiten la existencia de plantíos, de pequeños trasiegos, desde hace, como les decía, pues desde los 40, 50 o antes, áreas de relativamente poca presencia del Estado. El Estado de Guerrero es un gran ejemplo. A la hora que empieza a crecer la importancia del narcotráfico, mi punto de vista es que el efecto económico fue un detonador fundamental. Lo hemos platicado con Alan. Las causas son múltiples, pero a finales de los 90 hay cuando menos 4 o 5 factores que incidieron y que hacen del narcotráfico un negocio 10 veces más fuerte. Y a su vez esto debilita la presencia del Estado federal, coopta a las autoridades municipales, le quita por completo efectividad a la autoridad estatal y crea regiones de resistencia muy semejantes a la noción de las regiones de refugio, con culturas de resistencia ante el exterior, con recursos económicos locales y beneficio local, con alianzas que son supraestatales, no son políticas, sino son alianzas entre grupos delictivos o no, y finalmente se empieza a disgregar la función estatal, se empiezan a perder distintas funciones, en parte porque así les conviene a todos los actores, en parte porque la derrama económica empieza a hacer cada vez más difícil la operación del Estado tradicional y se fortalecen estas autonomías. En ese sentido me refería a que se están pasando de la noción tradicional de plaza a regiones auténticas de autogobierno del narco o del crimen organizado, como en el caso de Michoacán, y de ahí a las áreas de influencia que lo que están protegiendo son las rutas de trasiego, los laboratorios, las alianzas internacionales. Hoy simplemente los Zetas tienen células y presencia mayoritaria no solo en toda Centroamérica, sino que ya tienen presencia en Colombia, en España, tienen la principal alianza con la mafia de distribución de cocaína en Europa, que es la 'Ndrangheta del sur de Italia. Ellos son los principales abastecedores de cocaína para Europa. Y a su vez, el cártel de Sinaloa, que ahora coliga con la llamada Federación de Sinaloa desde hace unos 6-7 meses, coliga a cinco grandes cárteles liderados por el cártel de Sinaloa. Tienen ellos presencia desde Patagonia hasta los Estados Unidos, y ahora las hipótesis son que también tienen presencia en China y hay cierto tipo de alianza con las tríadas, sobre todo porque ellos monopolizan el tráfico de metanfetamina, que con mucho es la segunda fuente de ingresos para el narcotráfico, no la marihuana sino la metanfetamina, y el 95% del precursor de metanfetamina, que son pseudoefedrina y efedrina, vienen de China directamente, controlado por esta federación de cárteles. Entonces, ya no estamos hablando ni siquiera de un problema México-Estados Unidos, ya tiene presencia, el de Sinaloa debe tener presencia en 20 y tantos países, y los Zetas deben tener presencia cuando menos en 10 o 12. Entonces, sí se expande muchísimo a partir de estas regiones de control. Bueno, otra coincidencia que ya hemos platicado, las rutas. Las rutas son impresionantemente similares a las rutas del alcohol durante la prohibición. Las mismas rutas que sigue el trasiego de las drogas, reproduce o repite, o cuando le tapan una busca el atajo que ya había sido en su momento utilizado por los contrabandistas de alcohol cuando la prohibición en Estados Unidos. Y
punto interesante que tú lo tocaste, dices, es que hay microestados de excepción que están tratando de ser legitimados con la ley de seguridad nacional, pero hay microfascismos. Y claro, el tema grave es que hay una, yo le he llamado en las ideas que esto está escrito, especie de sociedad incivil, ¿no? Que no funciona en términos de convivencia civilizada, sino que el principio y el criterio rector de la convivencia es la violencia, en los dos lados, de la violencia criminal y de la violencia estatal. Y entonces es sobre la base de un criterio de violencia, cumpliendo con una función de regular la convivencia, que se establecen las relaciones en estas zonas de refugio y que con la presencia del ejército en tareas de seguridad pública empieza a ser también una conducta que regula las relaciones también en el ámbito del Estado de Derecho, ¿no? y de la sociedad. Entonces no solamente hay, digamos, sociedad civil, ¿no? Comienza a haber en México grandes territorios, núcleos de población, nudos comunicacionales, etcétera, en donde cuando los soldados dicen escandalizados, es que hay como, es que tienen bases sociales los narcos. Claro que tienen bases sociales. Es esta sociedad civil regulada por la violencia, ¿no? Son reglas, lo que tú siempre dices, ¿no? Quiebra del monopolio de la fuerza, obvio, pero quiebra del monopolio de cobrar impuestos, quiebra del monopolio de brindar seguridad, quiebra del monopolio de impartir justicia. Pues se festinó la reforma. Yo digo, no hay que echar campanas al vuelo, es defensiva. Estoy de acuerdo en la idea de que fundamentalmente se trata de un afán de legitimación. Venturosamente, aunque habrá que ver en qué grado, estas legitimaciones, de hecho la fórmula que toma el Estado mexicano es muy común en los últimos años en el mundo. Constitucionalizas derechos humanos, tomas los tratados, los incluyes en la Constitución, etc. Aquí hay dos problemas. Primero, el de la legitimación, que aunque sea con ese sentido, incluso muchos de los excesos retóricos de la reforma, si analizamos las actas de debates, son patéticos, ¿no? No sabían ni lo que estaban votando, no hay discusión, no hay exposición de motivos bien hecha, en fin, pero yo pienso que pese a todo no son inocuas, y tú lo tocabas bien, es decir, sectores comprometidos con la defensa de los derechos humanos, pues vamos a poder empezar a usar, aunque bueno, es constitucional. Oye, juez, en este caso, por favor, aplica el tratado internacional. En fin, sí hay, digamos, elementos que hacen que no sea del todo inocua la defensa. La reforma, yo pienso que es, digamos, pues una reforma pues, que debe ser interpretada como defensiva, ¿no? Me gustó la imagen del freno de mano, pero en realidad yo creo que socialmente, como la debemos de leer, es como un elemento protector de cohesión de la sociedad ante digamos, exceso de violencia del crimen organizado y del Estado. Carlos, yo personalmente quería hablar un poco de lo que decía el doctor Ballesteros, ¿no? Retomando esta discusión de Benjamin, en la séptima tesis, que es muy sonada y muy famosa, Benjamin dice una cosa muy cierta. Dice, la tradición de los oprimidos nos ha enseñado que ya vivimos en un estado de excepción. Pero después dice, no lo voy a decir con palabras exactas, que hay que pensar una forma de convivencia, una forma de Estado, no lo dice así, que esté a la altura de eso. Es decir, el estado de excepción ya es lo dado, o sea, ya es una realidad, no se puede evitar, así existe. La tradición de los oprimidos nos ha enseñado que ya estamos todos aquí, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece un buen punto de arranque para replantear, ¿no?, una reformulación de los derechos humanos, partir del hecho de que, en efecto, existe un estado de excepción y que las autoridades que actúen en ese estado de excepción no pueden estar legitimadas por la ley, que es justamente lo que ha hecho que sea su actuación sumamente perversa, porque amparadas en la ley, legitimadas en la ley,
hacen cosas que no parten de la legitimidad de la ley, sino de legitimidades carismáticas, ¿no? Es decir, hay un exceso de legitimidad por parte de la ley que permite que las autoridades en el estado de excepción actúen como si fuesen figuras absolutamente carismáticas, ¿no? Entonces más bien había que replantear el tema de legalidad, legitimidad, ¿no? Acentuar el tema de la legitimidad y separarlo de la legalidad, es decir, la legalidad no legitima, habría que pensar nuevas formas de legitimidad de la autoridad, porque si van a actuar en casos excepcionales, al menos que sepamos quiénes son los que están actuando en esos casos excepcionales. La respuesta de Schmitt es, pues vamos a una dictadura, seamos consecuentes, no nos engañemos con el liberalismo y digamos, ah, sí, el liberalismo pone velos que esconden una dictadura detrás de formas democráticas. Mejor simple y llanamente digamos, sí, vamos, se puede llegar democráticamente a un dictador. Esa es la respuesta schmittiana que todavía hasta el día de hoy sigue generando agrias polémicas. Pero habría que pensar en una forma distinta de legitimidad, ¿no? Una legitimidad exactamente más abierta y que se separe de la legalidad, porque la legalidad está legitimando cosas que no le corresponden, ¿no? Es decir, es la paradoja de la legitimidad weberiana de la legalidad, pero con funciones de la legitimación weberiana del carisma, ¿no? Es decir, hoy en día Obama es un líder carismático al 100%, y Calderón, a pesar de que no es carismático él, ¿no? Y además tiene una aprobación medianamente buena o medianamente mala,